Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos contacto, desde luego vía telefónica, remotísima distancia, con el maestro Leo Zuckerman, y él va a aprovechar al 100% sus minutos de opinar, querido Leo, como siempre, con mucho gusto saludándote, para comentar este tema del semáforo. Primero ponen el semáforo que sea solamente uno en toda la República, eso fue anteayer. Hubo protestas del grupo de gobernadores, no solamente los de oposición a Morena, sino en general de toda la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se escuchó la voz de los mandatarios estatales y el gobierno, a través del presidente, desde temprano ayer en la mañana, dio instrucciones de que él no quiere confrontaciones, no quiere pleito con los señores gobernadores. Bastó para darlo como instrucción, que luego interpretó Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, en el sentido de decir muy bien que se haga a nivel regional, siendo los gobernadores los responsables de cada región y de cómo funciona su respectivo semáforo, porque no es lo mismo un contagio como está ocurriendo de manera grave en el estado de Guerrero en este momento, Acapulco, ¿qué le digo? O el contagio que está ocurriendo en otros municipios donde hay unas cuantas víctimas, por no decir casi no ha pegado el contagio. Muchos saludos, Leo, ¿cómo te va? Buenas noches, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Y efectivamente lo dices muy bien, Pepe. Yo creo que se tomó la decisión adecuada. Finalmente, México es un país enorme, se nos olvida eso, y estamos aparte en un sistema político federal donde pues los estados tienen que tener esas facultades porque no son realidades iguales las de Tabasco que las de Durango, las de Guerrero, que las de Nuevo León, en fin. Yo creo que cada gobernador, cada presidente municipal sabe mejor lo que está pasando en su territorio a que se tomen estas decisiones aquí desde el altiplano, desde la Ciudad de México, desde la capital. En ese sentido, yo celebro que finalmente tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados hayan llegado a un acuerdo y sean cada estado el que vaya a determinar cuándo se abre, cómo va a ser la estrategia de salida para levantar el confinamiento. Todo esto viene a cuento, Leo, porque a partir del próximo lunes, el día 1, es el fin de la jornada de la sana distancia, la jornada de la emergencia sanitaria como tal, y el inicio del replanteamiento para retomar las actividades, no solamente en los rubros esenciales, la construcción, la industria del transporte y automotriz, en fin, la minería, lo que se considera esencial, sino también en términos generales y paulatinamente otras actividades no esenciales, terminando con la educación, por ejemplo. Es correcto, Pepe. Y ahí, si me permites, yo creo que el reto es levantar el confinamiento, pero sin que haya un rebrote de la pandemia. Yo me puse, fíjate, que a estudiar lo que han hecho los países que van más o menos bien en estos de la estrategia de salida, de que han levantado el confinamiento, y encontré 3 condiciones que son indispensables para que esto funcione. Y si me permites, te las cuento, ¿no? La primera es muchas pruebas. Los países que han logrado, que han tenido éxito, es porque tienen un régimen donde hay los kits para probar a la mayor cantidad de la población posible para ver si tienen o no el coronavirus. La segunda condición es el tema del rastreo de posibles casos de contagio. Esto es muy interesante porque aquí aplican la tecnología, Pepe. Entonces, si una persona, vamos a decir, fulanito de tal, se contagió, se sabe que fulanito de tal estuvo en tales lugares por su teléfono celular, y a la gente que estuvo cerca de fulanito de tal también se sabe por sus teléfonos celulares, a través de aplicaciones, que llega en tu aplicación en tu teléfono celular: oiga, usted estuvo cerca de
de un individuo que estaba contagiado de coronavirus, por favor pase a hacerse la prueba para ver si usted quedó contagiado o no. Y en tercer lugar, tiene que tener la capacidad del Estado de cerrar de inmediato, Pepe, lo que se llaman los hotspots, es decir, los lugares donde por alguna razón hubo un brote durísimo de coronavirus. Y pues bueno, los cierran con las policías, incluso hasta con las Fuerzas Armadas, para evitar los contagios. La pregunta, Pepe, es si existen estas tres condiciones en las distintas regiones de México. Yo te diría, la condición número uno de pruebas, no la tenemos. Por el momento México es de los países con que ha aplicado menos pruebas por cada habitante. Es impresionante, realmente estamos ahí sí en el sótano de los países que ha aplicado menos pruebas. Segundo, que yo sepa, las aplicaciones por celular para rastrear todavía no han llegado a México. Y tercera, pues ahí sí lo que te diría, la capacidad de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, de cerrar ciertas zonas de contagio, pues sí la podríamos tener, pero pues ya estamos hablando de un tema coercitivo, Pepe, no voluntario, de quédese usted en su casa. Entonces creo que tenemos que aprender, Pepe, de lo que están haciendo en otros países para ver cómo hacemos este levantamiento para evitar el rebrote. Ciertamente no se pueden medir peras con manzanas, pero es lo que está pasando realmente con las cifras, de ahí que venga la discordancia, la disonancia entre las cifras que nos presenta tal o cual país y las que está presentando el nuestro. Incluso ayer Hugo López-Gatell, el responsable de la información epidemiológica cotidiana del gobierno federal, nos decía, o le decía más bien a los senadores que lo cuestionaban, que ningún país del mundo puede hacer todas las pruebas que quisiera. Lo ideal es que todos y cada uno de los ciudadanos se hicieran la prueba y habría una medición exactamente precisa, matemática, sin mayor margen de duda. Pero eso es imposible e incosteable. Entonces, con base en lo que ahora tiene México para tomar estas mediciones, es como se están dando a cabo, se están dando a conocer, quiero decir, las cifras. Mira, Leo, acaban de llegar las que se emiten desde Palacio Nacional en esta información epidemiológica cotidiana. Se acaba de informar que entre ayer y hoy fallecieron 477 personas para sumar ya 9,044 defunciones. Falta todavía cotejar algunas actas en donde la causa de fallecimiento no dice COVID-19, sino dice neumonía típica o alguna otra enfermedad relacionada con estas vías pulmonares y otras causas. Falta todo eso, pues, para que sepamos exactamente cuántas personas se las ha llevado el COVID-19, pero por lo menos hoy hay 9,044 defunciones, cuando ayer había 8,597, es decir, ha habido 447 muertes más en un solo día. Y de casos acumulados, ayer había poco más de 78,000, hoy son ya 81,400. Esto sigue creciendo, Leo. Hubo 3,377 personas con casos confirmados que están siendo tratados y esto sigue incrementándose. No me queda claro, por favor, ayúdame a entender, cuando dice el gobierno federal, lo dijo el presidente de la República, estamos domando la curva de la pandemia. Pues mira, Pepe, primero un primer comentario de lo que dijo López-Gatell, de que ningún país ha podido hacer las pruebas para todos. Sí hay un país que sí logró hacer las pruebas para todos, y es Islandia, pero es un país muy chiquito, es una isla, creo que tiene menos de 1 millón de habitantes. Pero el tema es, entre no hacer pruebas y hacérselas a toda la población, pues hay un rango enorme, Pepe. Hay países que han aplicado muchísimas pruebas por cada millón de habitantes. Corea del Sur, Alemania, Israel, en fin, sí, y lo han hecho bien, Nueva Zelanda, y lo han hecho como una condición para poder abrir, porque entre más información tengas de cuánta gente tienes enferma, pues mejor tienes más, instrumentos para navegar y para saber qué hacer con el levantamiento. Aquí en México
El problema es que no tenemos esa prueba. Y lo segundo que dices es que por qué dicen que estamos tomando la epidemia. Yo te diría por dos cosas. Uno, pues es una cuestión política, ¿no? Es un mensaje de optimismo para que la gente no se sienta tan agobiada y siente que efectivamente esto se está controlando. Y en segundo lugar, sí hay que decir que la estrategia de quedarse en las casas ha funcionado, porque a pesar de la gente infectada y desgraciadamente de los fallecidos, sí se ha logrado un objetivo en esta estrategia de confinamiento, y es que no se saturen los hospitales, tanto públicos o privados. Creo, y tú tendrás más información, Pepe, pero creo que salvo Acapulco, creo que no hay todavía en la República un lugar donde se hayan saturado los hospitales por gente que esté buscando pues entrar a los hospitales para que las curen. Y en ese sentido, a lo mejor esa es la definición del gobierno de decir que están domando la epidemia. Pues sí, y esto quizá responda a la duda de, o la puedes responder tú brevemente, te queda medio minuto, querido Leo. ¿Cuál es la prisa presidencial por viajar la semana que viene, el día 2 ya, directamente al sureste? Va a estar en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en el estado de Chiapas y en el estado de Tabasco, para dar los diferentes banderazos de salida a las etapas de construcción del Tren Maya. ¿Cuál es la prisa si en este momento lo que necesitamos es un presidente sano, que no se vaya a contagiar ni con el pétalo de un coronavirus, por supuesto, y porque la movilización presidencial implica la movilización de un numeroso grupo, ahora les llaman servidores de la nación, un numeroso grupo de personas para todo lo que tiene que ver con la operatividad de la visita presidencial? ¿Dónde diablos está la razón para explicar la prisa, dado que estamos en un momento crítico? Bueno, Pepe, pues la prisa está en la política. Esta es una decisión política, porque siente el presidente que se está debilitando y que haciendo una gira se puede fortalecer. Es lo mismo que está pasando con Trump en Estados Unidos y con López Obrador en México, que no se ponen cubrebocas porque para no parecer vulnerables, cuando lo que deberían de hacer de manera responsable es ponerse cubrebocas. Es un tema político, Pepe, es lo único que puede explicar esta decisión, que a todas luces es irresponsable desde el punto de vista sanitario, pero tiene una racionalidad política. Muchas gracias, querido Leo, como siempre estaremos en comunicación. Gracias, querido Pepe, saludos a ti y a toda la audiencia. Igualmente, claro que sí, los minutos de opinar agotados. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.